Hola, buenas tardes a todas, todas y todes. Les damos la más cordial bienvenida a Miércoles para la Igualdad. El día de hoy nombramos este programa cuando trabajo social se escribe con A de trabajadora social, y este programa justo está relacionado a partir del Día Mundial del Trabajo del 2023. Y bueno, pues bienvenidas nuevamente, bienvenidos y bienvenides. El Día Mundial de la Trabajadora Social, del Trabajador Social y de les trabajadores sociales, les comparto, es una celebración que tiene como objetivo destacar los logros del trabajo social, aumentar la visibilidad de los servicios sociales para el futuro de las sociedades y defender la justicia social y los derechos humanos. Cada año, el Día Mundial del Trabajo Social se celebra el tercer martes de marzo. Es una celebración que se ha convertido en un punto culminante en el calendario del trabajo social con, y voy a subrayar esta palabra, trabajadores sociales, y por supuesto, lo subrayé porque se nombra en masculino, de todo el mundo, celebrando y promoviendo las contribuciones de la profesión a las personas, familias y comunidades y a la sociedad en general. El primer Día Mundial del Trabajo Social se celebró en 2007 bajo el lema Trabajo Social, haciendo un mundo de diferencia. Y pues la idea original cuando se convoca esta celebración es organizar un evento para ver cómo se interpreta el trabajo de nuestra profesión desde las Naciones Unidas y para alertar a los trabajadores sociales, y nuevamente lo coloco en masculino, porque esto es como está justo dentro de los documentos que habla sobre trabajo social. Y se trata pues de mirar cómo dentro de los medios y los medios que tienen las organizaciones civiles en cuestión en cuestión humanitaria, interpela y también el ejercicio de nuestra profesión. El Día Mundial, por lo tanto, se trata de visibilizar cómo las sociedades están trabajando para la defensa de la justicia social y de los derechos humanos. Decirles que el Día del Trabajador Social, y nuevamente lo coloco en masculino, se celebra el tercer martes de marzo. Y por lo tanto, pues aquí el día de hoy es la convocatoria para la reflexión que vamos a colocar de manera colectiva con nuestras invitadas, y quiero decirles que estas invitadas con A de trabajadoras sociales justamente son mujeres que desde la experiencia que tengo y el contacto he, este, que hemos tenido en varios procesos, las miro como mujeres que han propuesto eh, en nuestra profesión grandes reflexiones, trabajos colectivos, trabajos colaborativos, y bueno, pues junto con ellas y con estas reflexiones, el día de hoy celebraremos desde la Coordinación para la Igualdad de Género este día tan especial que fue colocado justo a partir desde el 2008, como les comentaba, eh, pues la visibilización de nuestra profesión de manera mundial. Y bueno, pues bienvenidas, doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, licenciada Melanie Montoya Montes, maestra Berenice Pérez Ramírez. Y la intención del día de hoy es quitarnos estos títulos que muchas veces nos colocamos encima para mirar qué hay más allá de los títulos y qué está colocado en la experiencia que ustedes tienen. Gracias por aceptar la invitación y bueno, pues nos vamos a presentar el día de hoy en primera persona justamente. Bueno, pues maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, si gustas presentarte, por favor. Gracias, maestra Gaby. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en la transmisión. Muy buenas tardes al equipo de la SIGU que nos están pues invitando a la participación el día de hoy. Y me siento muy feliz, muy contenta de compartir este espacio contigo, maestra Gaby, con la doctora Berenice, con Melanie, con quienes, bueno, pues estableceremos este encuentro, este diálogo. Y me gusta mucho esta primera invitación que nos haces para poder presentarnos desde nuestros diferentes territorios, desde nuestras identidades, que van, por supuesto, mucho más allá de un grado académico que dice
pero dice poco. Entonces, pues yo soy Gaby, me gusta mucho que me digan así, tanto las personas con las que comparto, mis estudiantes. eh, Puedo decir que me autodefino como, primero, niñista niñóloga, ¿no? Hay quienes nos dedicamos ahora al estudio de la niñez como un campo de implicación y nos autodefinimos como tal, ¿no? Niñistas que creemos en la niñez no como una etapa transitoria, no como solo un rango de edad, sino como una experiencia dinámica, relacional y contextual que nos llevamos para la vida. Entonces, así aprendiendo mucho de las mujeres feministas, ¿no? Que nos han abierto el camino, pues también ahora habemos quienes partimos de esta autodefinición. Me autodefino también como acompañante de trabajadoras y trabajadores sociales en formación, quienes se interesan también por este campo y por trabajar desde esta perspectiva mucho más amplia de cuidado para las personas niñas. Y pues finalmente también mujer trabajadora social, digo yo, en búsqueda, ¿no? Muy disidente, muy combativa. Y pues compartirles también mis gustos, mis afinidades, me encanta el teatro, me gustan las novelas, me encanta José Saramago, creo que es mi director favorito, me gusta la fotografía y me gusta poder hospedar a las personas a través de la escucha. Entonces, esa soy un poquito yo, Gaby. Muchas gracias, maestra. Gracias, Gaby, por presentarte y justo decirles que un momento memorable con Gaby fue un día que estábamos en un encuentro de investigación en trabajo social y compartimos la mesa. Y ese día, además de compartir el espacio donde presentamos los trabajos que estábamos realizando, el intercambiar a través de la comida, reflexiones, otro tipo de procesos me hizo sentir muy acogida y además de admirar mucho tu trabajo, Gaby, ese momento quedó marcado en mí como esa parte de acogida justamente que me convocó a escucharte y después a colaborar en algunos espacios contigo. Bienvenida. Y bueno, pues ahora, doctora Berenice, tienes la palabra, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero agradecerte, Gaby, por la invitación, a todo el equipo del SIGU, por este programa, que además creo que es muy interesante también el formato que nos proponen, a las personas que nos escuchan. Y bueno, igual, muy contenta de compartir este espacio con Gaby, con Melanie, y bueno, de estar aquí en este diálogo. Bueno, pues yo soy Berenice, pero la mayoría me dicen Bere, la mayoría de personas, y también me gusta el de Bere Beres, que es por el que me reconocen en el Facebook, en las redes. Soy trabajadora social, también con formación en sociología, una mujer de 44 años, feminista. Vivo sola, así como me gusta la academia, me encanta divertirme, me gusta bailar, me gusta el cine, me gusta salir con amigos, amigas. Me considero en la medida de lo posible, lo intento, creo que es un trabajo diario antipunitivista por el trabajo que he venido realizando en las cárceles. Y bueno, también me considero como acompañante en procesos principalmente con personas con alguna discapacidad que han estado en la cárcel o que están en la cárcel. Y bueno, esa soy yo. Muchas gracias por este espacio. Gracias, y Bere, Bere, justo siempre te identifico así, Bere. Y bueno, aquí una parte que quisiera comentar sobre Bere es como esta parte disruptiva que ha tenido dentro de nuestras reflexiones, dentro de las reflexiones académicas dentro de nuestra profesión, de nuestra disciplina. Cuando escucho los discursos de Bere Bere y lo que va colocando, me parece justo que refleja ella esta nueva visión que tenemos dentro de trabajo social que se va construyendo en otros momentos con herramientas nuevas y con análisis distintos. Y bueno, pues decirte que justo admiro mucho esta parte y la cercanía también que creo que vamos colocando como un acento de las profesionales en trabajo social, que es justo parte inclusive de nuestros procesos formativos y que va colocado, que nos trasciende no solo en nuestra formación académica, sino también incluso en cómo nos colocamos
en nuestras vivencias y vínculos cotidianos. Gracias por venir. Y ahora presentarles a la más joven de la mesa el día de hoy, a Melanie Montoya Montes. Entonces, Mel, adelante, por favor, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias y pues nada, agradecer un montón la invitación de estar por acá, es muy emocionante, creo que, y sobre todo como persona joven, ¿no? Creo que ahí ya más adelante les iré contando un poquito al respecto, pero bueno, pues yo soy Melanie, me es más cómodo que me digan Mel porque además Melanie siempre lo confunden con un montón de nombres, entonces acá en confianza soy Mel. Bueno, también soy una mujer joven, feminista, trabajadora social, egresada de la ENS. Y pues a qué me dedico un poco, contarles, soy en una organización de la sociedad civil llamada el IGR de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Y bueno, pues yo ahí me dedico a toda la coordinación de actividades en procesos de formación para adolescencias y juventudes. Y bueno, pues también cuento con experiencia en educación para la paz, resolución no violenta de conflictos, perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y de juventudes y diseño de talleres desde la perspectiva de juventudes. Un gusto estar por acá. Gracias. Gracias, Mel. Y yo comentaba justo cuando estábamos preparando este programa que Mel fue mi primera alumna en la Escuela Nacional de Trabajo Social feminista. Entonces yo de inmediato me sentí identificada con Mel y ahora que sigo su trayectoria profesional, yo no me tengo que colgar medallitas que no me tocan, pero estoy súper orgullosa de lo que hace Mel. Y decirte, Mel, que justo como docente en trabajo social, eres de esas exalumnas que me motivan justo a continuar comprometida dentro de los espacios áulicos, porque miramos pues justo un horizonte de posibilidades que podemos construir como trabajadoras sociales. Y bueno, pues después de esta generosa presentación, quisiera justo empezar con nuestro diálogo, con nuestro intercambio el día de hoy. Y bueno, justo, ¿por qué ellas están el día de hoy? Porque rompen con alguna parte de los imaginarios que se han construido sobre quiénes somos las trabajadoras sociales, sobre en dónde conocimos a nuestras primeras trabajadoras sociales dentro de la vida. Y bueno, pues si a mí me preguntan, de pronto recordaría a la que daba las fichas en Liconza, a las trabajadoras sociales de los centros de salud y a las que están dentro de las escuelas secundarias, por ejemplo, ¿no? O sea, como esos primeros momentos de contacto con trabajo social. Y bueno, pues ustedes están aquí porque justo están en otro tipo de espacios, en espacios que se han ido construyendo inclusive como emergentes históricos dentro de nuestra profesión, y eso es lo que coloca justo otras posibilidades y lo que quisiera el día de hoy que conocieran quienes nos están acompañando dentro de este programa. Y las dos preguntas que quisiera realizarles en este momento de inicio de nuestra mesa es que nos comenten por qué eligieron ser trabajadoras sociales, qué les motivó a, a entrar dentro de esta disciplina social y también cuál ha sido su experiencia. Una vez que salen de la escuela, que están en estas realidades complejas, múltiples, y que nos cuestionan también, pues, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Desde dónde han colocado y desde dónde han generado estas prácticas y estos saberes también? Y bueno, pues para abrir este espacio, Mel, te invitaría a que fueras la primera que nos compartieras estas, estas preguntas, respuestas a estas preguntas. Adelante, Mel, por Perfecto. favor. Me sentí un poco regresando a las clases, ¿no? Donde te preguntan, pues, cuál es la motivación o el por qué estar acá. Y creo que siempre era una pregunta difícil estar en la universidad, ¿no? Sobre todo en momentos en los que a veces no tienes del todo claro ese proyecto de vida, ¿no? En que apenas lo vas construyendo. Y yo ahora ya egresada, un poco ya con más carrera profesional, me pongo a pensarlo en que pues una no siempre puede elegir lo que quiere hacer, ¿no? Sino lo que hay posibilidad de hacer y al menos ese fue mi caso, ¿no? Yo no tuve como demasiadas opciones en el sentido, sobre todo por lo económico y familiar, que no había esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, creo que esta carrera, yo al revisar la currícula dije, wow, esta carrera tiene muchas
muchas herramientas, ¿no? Muchas habilidades que puedes adquirir dentro de ella, desde el derecho, la antropología, la sociología, pedagogía, etcétera. Y me pareció interesante, ¿no? Como mirarle, porque además justo, ¿no? Creo que mis acercamientos, al menos los míos, con trabajadoras sociales, el primero fue la secundaria y que fue un trabajo social desde otros espacios, no era desde el regaño, si tú ibas a trabajo social porque había sucedido alguna situación, no era desde el regaño, ¿no? Sino desde la reflexión y creo que desde ahí fue un espacio que yo dije, es otra forma, ¿no? De entender y de poder trabajar con las otras personas. Entonces, creo que yo lo llevaría como por ahí, ¿no? Esta reflexión de trabajo social es muy amplio y creo que tiene un montón de herramientas que podemos retomar en nuestros espacios. Y justo pensando ahora en la siguiente pregunta, si bien yo desde que egresé no he tenido directamente este cargo de trabajadora social, creo que sí, muchas de las herramientas y habilidades adquiridas durante la carrera y posteriormente también como en el campo laboral, pues me han llevado a otros espacios, ¿no? Espacios en los que incluso nunca pensé poder llegar. En este sentido, pues contarles un poco, mi primer trabajo formal fue ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que justo lleva los procesos electorales y de participación ciudadana y además de capacitación a integrantes de los comités ciudadanos y consejos del pueblo. Ahí creo que fue de mis primeras experiencias cercanas justo pues a la formación, ¿no? Entonces creo que yo rescato mucho este espacio porque fue un espacio que me permitió además generar mis propias herramientas, ¿no? Era como, bueno, hay que formar a la gente, ¿qué herramientas tienes, qué herramientas puedes usar? Y creo que a partir de ahí llevo un poquito más de 5 años trabajando en sociedad civil. En uno de estos espacios trabajé en Nayarit, en la ejecución y la coordinación del programa Fortaseg, que justo está relacionado a la seguridad pública y pues colaboramos directamente con la policía para la prevención de la violencia de género. Y pues desde 2020 más o menos llevo trabajando pues en el IGRED, que ya les comentaba un poquito por acá, justo, ¿no? En la formación principalmente de adolescencias y juventudes sobre sus derechos sexuales y reproductivos y también a funcionariado público, ¿no? Que creo que también es otro espacio muy, muy diverso, pero también tiene un montón de vertientes que podría yo poner por acá, pero no quisiera como abrumar demasiado con eso. Y pues bueno, creo que trabajar en sociedad civil da un montón de espacios, ¿no? De herramientas además, porque puedes visibilizar que es la incidencia política, esa de la que nos han hablado tanto en tantos espacios, no solamente sucede en los partidos políticos, ¿no? O no solamente está en lo formal, que si bien lo formal, por ejemplo, los espacios de Naciones Unidas son importantes, son relevantes porque ahí, claro que sí, tienes que tener otras herramientas como la lectura del contexto, capacidad crítica de análisis y propuesta para aportar al avance de los derechos humanos. También hay otros espacios, ¿no? Nosotras trabajando al menos con adolescencias y juventudes, pues hemos visto, ¿no? Que a través también del activismo, ¿no? Han logrado otros pues sí, han logrado otras cosas también a través de organizarse en las escuelas para denunciar las violencias y demás. Han tomado espacios públicos. Creo que eso también a nosotras nos da un montón de herramientas y nos abre otro horizonte, ¿no? Y que creo que pues formar no solo es compartir tus conocimientos o tus reflexiones, sino también es escuchar a las otras personas, que eso es lo que yo rescato un montón de trabajar, al menos desde este lado de sociedad civil, con respecto a trabajo social, ¿no? Que creo que también es algo que escuchamos muy frecuentemente en trabajo social, escuchar las necesidades, ¿no? No trabajar desde el escritorio o no trabajar desde el yo creo que quieren o yo creo que necesitan, sino escuchar las necesidades y a través de eso generar otras estrategias y alternativas, ¿no? Entonces, yo lo dejo un poquito por ahí para no extenderme demasiado. Gracias. Gracias, Mel, por lo que nos compartes. Gaby, adelante, por favor. Pues yo creo que muchas cosas en mi vida han sucedido casi involuntariamente.
casi por azar, no sé. La academia me llegó, decía yo, casi que me atropelló, y mi hacer como trabajadora social también creo un poco que sucedió así. Yo soy técnica en trabajo social, entonces cuando yo terminé la secundaria, en mi época, hace muy poquitos años, en mi época, la carrera técnica en trabajo social era terminal, no había bachillerato. Entonces uno podía salir de la secundaria y hacer una carrera que le llamaban corta. Yo provengo de una familia también de contextos no muy favorables. Somos primera generación. Yo soy la primera mujer de mi familia que llega a la universidad. Y pues vengo de un contexto donde había pobreza, donde había desigualdad. Y mi mamá, que era una mujer bastante intuitiva, pues decía que si yo tenía una carrera técnica, podía tener algo con que enfrentar el mundo, ¿no? Una mujer muy combativa también, yo creo que también fuera de su época, de estas mujeres que lucharon y que nos abrieron las puertas. Entonces mi mamá me dijo, oye hija, pues ¿por qué no ahora que terminas la secundaria? Ya sé que un día te vas a casar y va a haber un hombre que te mantenga, pero ¿qué tal que estudias una carrera técnica por si las dudas, ¿no? Entonces, es así como yo estudio la carrera técnica. Muy jovencita empecé a trabajar en la Procuraduría antes, hoy Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, siendo todavía menor de edad. Me acuerdo perfecto que mi mamá tuvo que hacer una carta donde dijo que me daba permiso de trabajar cuando tenía 17 años. Mi andar en el trabajo social llegó muy pronto. En las carreras técnicas hacíamos el servicio social en el tercer semestre, es decir, que yo no había ni cumplido 15 años cuando me tocó atender mi primer caso de maltrato infantil, que digo yo me dejó una huella anémica, ¿no? Que creo que es la que hoy me coloca en el lugar en el que me coloca, siendo una niña, teniendo que atender, ¿no? Un tema de abuso sexual infantil y conectando con mis propias historias y con mis propias fisuras. Entonces, así fue como decidí estudiar trabajo social para tener algo por si acaso mi marido no me mantenía. Y entonces, bueno, pues me doy cuenta que hay un mundo. Y entonces es cuando termino, le pido a mi mamá pues que me dé la oportunidad de estudiar la licenciatura. Fue difícil, tengo que decirlo, no estaba en el espectro de mi familia. Mis dos hermanos mayores ya estudiaban una licenciatura y una ingeniería, y lo que mi mamá decía era que había que dotarlos a ellos de herramientas para que se pudieran hacer cargo de una familia y que yo no podía estudiar porque eso implicaba un gasto. Y bueno, pues finalmente después de mucho llorar y decir y rogar y pedir, ella me dice, ok, está bien, yo logro entrar a la universidad a estudiar la licenciatura en trabajo social. Empecé, era orientadora en una secundaria y combinaba el trabajo y siempre creí que me iba a dedicar al desarrollo comunitario. Hago mi práctica en el plan de estudios donde yo estudié. Y seguramente también la maestra Gaby Bere, seguro Mel no, pero nosotras cursábamos la currícula, digamos, todas las asignaturas teóricas y luego nos íbamos de práctica los 3 últimos semestres sin tener que cursar actividades teóricas. Y recuerdo que en mi generación, que fue poquito pasando la huelga del 99, ¿no? Había mucha efervescencia, ¿no? Teníamos muchas inquietudes, queríamos hacer muchas cosas, transformar el mundo. Y entonces en mi generación hicimos una propuesta para irnos al Valle del Mezquital a trabajar con comunidades indígenas ñaños. Y es así como me encuentro con el desarrollo comunitario, como me coincido con otras propuestas, y es donde empiezo a caminar con las personas de referente indígena. Termino la licenciatura, me voy a Oaxaca a vivir a la Mixteca oaxaqueña, ahí pegadita a Guerrero, una de estas comunidades, ¿no? De mayor, también condiciones de desigualdad y pobreza. Y pues allá yo me veía en la sierra, para siempre. Yo dije, no, pues yo aquí, ¿no? Con las mujeres, trabajando proyectos productivos con mujeres, con niñas, con niños. Pero bueno, pues la vida me regresa a la Ciudad de México por circunstancias personales, me vengo a la Ciudad de México, me titulo y un buen día me invitan a trabajar en Sistema Nacional DIF.
Y entonces cuando me invitan a trabajar en esta institución a la que yo pensaba es alienante, es un dispositivo gubernamental, y después de que yo era marxista, leninista, trotskista, ¿no? O sea, entro en un debate interno, pero al final pues una tiene que comer de algo, ¿no? Y entonces no esperaba que iba a encontrar la mejor de las escuelas. Para mí, haber estado en Sistema Nacional DIF me permitió conocer, implicarme en el acompañamiento de familias receptoras de violencia, de niñas, niños, cuyas historias han fisurado mi alma, cuyas historias me han llevado a transitar por geografías propias y tratando de explorar maneras distintas de poder acompañarles y situarles. Y entonces entiendo que las instituciones no están hechas para ser cambiadas, pero que en las instituciones sabemos profesionistas que nos responsabilizamos y en la medida que nuestros lentes, nuestra mirada sea más integral y sea más sensible, es posible transformar trayectorias o coadyuvar en esa transformación. No creo tanto en el cambio social hoy. Creo que para las trabajadoras sociales es una lápida enorme y todas las que estamos acá, que hemos salido de la licenciatura, sabemos que eso no está en manos de una persona, ni de una disciplina, ni de una institución. Hoy creo en los procesos de transformación de trayectorias en donde la singularidad cobra un lugar muy importante y es así como pues logro reconfigurarme y bueno, así como llegué a DIF Nacional, pues después la academia me atropelló también, casi que yo estaba, se los juro, parada y me dijeron, ¿quieres? Y entonces yo dije, ok, está bien, es un regalo de la vida. Han habido personas muy generosas que me han abierto el camino, mujeres, la maestra Leti Cano, una de ellas, nuestra directora hasta el periodo anterior, que me permitió entrar a este mundo de la academia y de la investigación y hoy, bueno, pues decía de principio acompañando a estudiantes en formación. Gracias, Gaby. Me haces que late el corazón. Y bueno, pues solo estoy en la escucha atenta justamente y hace que las palabras tuyas de Mel de verdad que me permitan nuevamente reflexionar sobre nuestro ser de trabajadoras sociales. Y bueno, pues ahorita comentaría quizás algunos elementos que nos han compartido. Bere, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Yo también estoy con el corazón latiendo ahí. Bueno, en mi caso, yo puedo decir que mi llegada la identifico en mi adolescencia. Creo que ahí fue mi primer acercamiento, la primera vez que escuché trabajo social, que conocí a una trabajadora social de cerca, porque yo en la secundaria era terrible, era catalogada así, como una adolescente incontrolable. Entonces, la pasaba, digamos, en reportes y los reportes me los ponía la trabajadora social, Imelda, que era la única persona, cabe decir, era la única persona de esa escuela que me escuchaba, que yo sentía que tenía un espacio para mí, me recibía en su cubículo y me escuchaba y me preguntaba, Berenice, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué sientes? Debo decir que yo no platicaba mucho con ella, pero sí la recuerdo como una persona acogedora, ¿no? Como una persona que sí estaba dispuesta a escucharme y el resto, pues, no tanto. Entonces, ahí fue la primera vez que escuché trabajo social, me llamó la atención, no sabía mucho sobre la carrera y después cuando yo terminé la prepa, debo decir que en un caso muy similar al de Gaby, mi mamá fue la que siempre insistió en que yo tenía que estudiar, digamos, no era tan comentado en mi familia, pero ella siempre insistió. Y además, cabe decir, yo nací en Puebla, viví en Puebla hasta mis 18 años, mis 17 años, y ella insistió en que viniera a hacer el examen a la UNAM. Como pudo, recuerdo, me acompañó a a venir, a preguntar informes, compró la guía, me dijo, revísala y tú elige qué quieres estudiar. Y recuerdo que estaba entre sociología y trabajo social. Sin embargo, cuando yo revisé la currícula de trabajo social, yo tenía en mente esa etapa de adolescencia en la que yo estaba muy confundida y viendo la currícula dije, seguro que aquí encontraré alguna respuesta. No sé si todas, pero encontraré alguna respuesta.
y decidí que trabajo social. Entonces mi mamá nuevamente me acompañó, hice el examen, pasé y fue como llegué a la universidad. Migré, por supuesto que esta experiencia de migración fue muy importante. Para mí era llegar a la ciudad sin saber nada de la ciudad, no sabía ni utilizar el metro, no conocía a nadie. En fin, fue una experiencia complicada, ¿no? Adaptarme, pero la escuela también recuerdo que fue como un sostén, ¿no? La ENS fue un sostén gracias a las amigas, gracias a las maestras, también debo decir, y fue una experiencia muy, muy, muy interesante que me rompió todos los esquemas. Recuerdo también que mis primeras experiencias, yendo un poco a la segunda pregunta de cómo ha sido mi experiencia como trabajadora social, diría que contrastante. Inicialmente estuve en instituciones, estuve en el DIF, trabajando en zonas, recuerdo concretamente San Lorenzo Tezonco, ahí estuve mucho tiempo trabajando violencia con mujeres y fue una experiencia que me marcó, de ahí que yo siempre quise hacer mi tesis de licenciatura con algún tema relacionado a las mujeres. Y después estuve en una organización civil feminista que también me marcó profundamente, ¿no? En muchos sentidos. Mi tesis de licenciatura, una de las cosas que yo tengo guardadas, digamos, con mucho cariño, pues es el trabajo de licenciatura, porque lo hice en ese momento sobre aborto, digamos, el término de interrupción legal del embarazo no era un término que utilizáramos. Lo hice sobre aborto y recuerdo que el presidente del comité de mi tesis era el doctor Sánchez Rosado y su primera pregunta en la defensa fue: ¿por qué hiciste la tesis sobre este tema? Y mi respuesta fue: porque yo aborté. Y fue tan liberador, o sea, fue como que pudiera decirlo, que pudiera como cerrar ese ciclo, fue muy, muy importante. Entonces, bueno, diría que contrastante mi experiencia como trabajadora social en las instituciones, en las organizaciones civiles, y cuando llegué a la academia, pues ha sido muy, muy, muy enriquecedor. O sea, primero a mí me ha impresionado el compromiso de las estudiantes y los estudiantes en la escuela. O sea, un compromiso que yo no he visto antes. He tenido experiencias docentes antes de llegar a la ENS, y créanme que el compromiso, el impulso que yo observo en el estudiantado es muy peculiar. También el trabajo en la academia me ha permitido estar inmersa en procesos de investigación que me han tocado profundamente, ¿no? El trabajo en las cárceles con las personas con discapacidad han cambiado radicalmente mi manera de ver el mundo, de concebirme a mí misma, ¿no? Y sin el acompañamiento del estudiantado, creo que esos procesos hubieran tomado otros rumbos. Entonces, yo diría que esta última etapa de mi experiencia como trabajadora social en la academia, pues ha sido de un alto compromiso, justo por ver la manera en la que se posicionan las compañeras. Esto que comentaba Mel de cuando se han organizado y han denunciado en la escuela, por ejemplo, a mí me han enseñado muchísimo, ¿no? Porque yo recuerdo mi etapa como estudiante de cómo esto ya lo observábamos y la dificultad para alzar la voz y para posicionarlo, y bueno, ver ahora a las estudiantes haciéndolo, la verdad, mi reconocimiento y mi admiración por esto. Y bueno, finalmente diría que pues nos toca, digamos, siento como que nos dan una estafeta, y ahí incluiría pues a Mel, a Gaby, nos dan una estafeta en la que también nos toca pues abonar, ¿no? A estos cambios dentro de la disciplina, que creo que son muy necesarios y que sin duda vamos pues en ese trayecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Bere. Escucharlas me coloca en varias reflexiones que quisiera compartirles ahorita. Una es que justo, bueno, creo que no me tocó contigo hacerlo. Después, ya cuando tenía más experiencia de estar en las aulas acompañando al alumnado, parte de los ejercicios que realiza en las sesiones quienes hemos estado
coincidido pues en asignaturas, lo saben, les pregunto, ¿quiénes de ustedes son la primera generación que estudió una licenciatura? Y es una característica justo de la población de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que muchas, incluyendo a las que estamos aquí, algunas otras, somos primera generación que estudiamos licenciatura, porque justo llegamos en algún momento en nuestras familias, llegamos a trabajo social y nos interpeló algo, y nos interpelaron las desigualdades. O sea, por algo no estudiamos o filosofía o sociología, sino si nos interpela la realidad que nos llama, que nos atraviesa pues justo en esta cuestión de reconocer que hay desigualdades en las cuales estamos ubicadas también nosotras y que nos invita, nos convoca, nos provoca incluso a decir qué hacemos ante esto que está sucediendo y que reconocemos que solas pues no somos elementos de cambio por sí nosotras, sino son tejidos que se tienen que ir construyendo dentro de las comunidades, que veo que es como algo también que está en común aquí dentro de esta mesa, como la comunidad, como las otras, los otros, nos invitan a tejer junto con ellas, con ellos, con ellas, en un ejercicio justo de horizontalidad, donde es algo que todo el tiempo en trabajo social nos va cuestionando, qué es la horizontalidad, cómo incidimos con las otras personas, y que bueno, justo desde la época de la reconceptualización se cuestionó, o sea, ¿cuál era el papel de les trabajadores sociales, con los sujetos sociales, el reconocer que no podíamos llegar y transformar su realidad desde nosotras, sino que era junto con las personas y que es parte de la sensibilidad que está colocada acá, que reconocemos que las personas interpelan, o sea, nos interpelan su realidad, nos interpelan como profesionales en trabajo social y nos atraviesan, por lo tanto, todo el tiempo y que lo vamos construyendo, va justo desde estas implicaciones, desde cómo nos implica como profesionales en trabajo social, que es algo que reconocí en todos estos discursos y que inclusive el estar en la academia, quienes estamos en ella, también el alumnado lo sigue interpelando y está otro elemento importante, que no solo nos interpela, dialogamos, generamos procesos de diálogo, porque justo nuestras alumnas, nuestros alumnos, nuestros alumnos nos dicen, nos van invitando, van construyendo también otros caminos que de pronto decimos, bueno, a mí sí me pasa que de pronto digo, si lo hubiéramos hecho hace tantos años, o sea, que no podíamos inclusive hasta nombrar lo que estaba sucediendo. Y creo que es lo bello justo, lo que vamos aprendiendo, que es que las personas que construyen historias dentro de sus comunidades, sus espacios, como nuestras alumnas y como todas las personas que aquí nombramos, van proponiendo cambios dentro de sus espacios y van nombrando lo que sucede. Y que a nosotras nos toca reconocer eso que van nombrando y proponer a partir de lo que se va nombrando. Y justo que me quedo ahorita con este ejercicio de nombrar. Les comento que cuando preparé este espacio, pues esta propuesta, googleé, ¿qué es trabajo social? No, dije, "Bueno, vamos a googlear algo que ya está dentro de las nuevas generaciones. Y bueno, puse igual, tal cual, trabajo social, y lo que me lanza el Google es, ¿qué puede trabajar un trabajador social? ¿Cuál es el salario de un trabajador social? Y empieza nombrando a un trabajador social así en masculino. Y bueno, pues, y vemos pues que dentro de nuestras sociedades, pues el nombrarlos es efectivamente en masculino. Y recordé justo cuando empezamos en el primer semestre, cuando dice la historia de trabajo social, como se llame la asignatura, el desarrollo histórico de trabajo social, o sea, con todos los nombres que han tenido a través de nuestras generaciones, siempre se empieza con las precursoras, ¿no? Con las precursoras, y bueno, primero antes de lanzarme con las precursoras, quiero comentarles justo que en este elemento de las precursoras, y de cómo son los primeros contactos con trabajo social aquí. Angie dice que se enamoró en la Feria de las Universidades, conoció la ESI y la carrera y se enamoró de la carrera. Laila nos dice que en el ISSSTE, cuando hizo su trámite de alta. Luz Elena dice que en su escuela con su maestra de trabajo social.
Lupita Jardón dice que en la escuela secundaria igual era su orientadora. Wendy dice que en un hospital y Elidet nos dice también que en la secundaria. Esos son los primeros espacios donde se conoce trabajo social y generalmente a las trabajadoras sociales. Y estaba comentando que cuando nos dicen las precursoras de trabajo social, pues nos enseñan pues Mary Richmond, Jane Addams, Octavia Hill, y así nos van enseñando justo cómo estas mujeres empezaron con la reflexión de prácticas que se realizaban ya para poder acompañar a las comunidades y a las personas. Pero cuando vamos avanzando en este proceso formativo, dentro de trabajo social, el listado empieza a ser masculino, ¿no? Recuerdo en mis tiempos Ezequiel Anderek, a Norberto Alayón, a Natalio Kirchnerman, y luego ahora vemos, por ejemplo, Alfredo Manuel Carballeda, de los que se van nombrando, y cómo, entonces de pronto la pregunta es, bueno, entonces empezamos en femenino y terminamos en masculino, porque inclusive quienes han organizado temas gremiales, en su mayoría quienes los van liderando son varones. O sea, siguen siendo varones en este momento, y bueno, no voy a nombrar porque creo que no es el espacio. Y la propuesta justo desde el feminismo es revisar y resignificar el aporte de las mujeres. Y justo lo comento por este cruce que el día de hoy tenemos, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y el Día Internacional de Trabajo Social. Y bueno, hacer este cruce y esta invitación justo que colocamos en la mesa, y por eso para mí era tan importante preguntarles cómo ha sido su ejercicio profesional en este reconocimiento de quienes están hoy aquí, de esta Gaby, de Mel, de Bere, y también de empezar, por lo tanto, a reconocer todas las mujeres que han aportado dentro de nuestra disciplina social y en el ejercicio profesional, porque han sido invisibilizadas, y por lo tanto sus voces han sido silenciadas históricamente como las voces de todas las mujeres en términos generales. Y quisiera el día de hoy justo proponer hacer un ejercicio breve, porque solo eso es un ejercicio breve, pero significativo, de reconocer a aquellas que nos han inspirado a quienes estamos aquí. Porque justo el nombre de hoy, por eso se llama, cuando trabajo social se escribe con A de trabajadora social, porque nuestra carrera, inclusive vamos a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a las escuelas técnicas, a cualquier escuela de trabajo social, y la mayoría seguimos siendo mujeres. Y en el ejercicio, en las instituciones, en las organizaciones, la mayoría seguimos siendo mujeres. Y entonces la pregunta para ustedes, justo para empezar este reconocimiento, de, de todas nosotras y de todas ellas, es qué trabajadoras con A sociales han influido en su ejercicio profesional y qué es lo que ha influido en ustedes justo de ellas. Y esto se los propongo justo como este ejercicio de visibilización y de reconocimiento. Y bueno, pues aquí, si gustas, Gaby, tomar la palabra, por favor, adelante. Sí, pues gracias también por traer, ¿no? Las voces, las personas, su presencia, que estamos al final hechas de eso, ¿no? De esas historias y de esas influencias. Pues como dije de principio, yo realmente no sabía exactamente, ¿no? Yo no recuerdo haber revisado la currícula cuando estudié la carrera técnica, o sea, yo casi que llegué al salón y dije, ¿y esto de qué se trata? Cuéntenme. Y recuerdo que en la carrera técnica tuve una profesora de nombre Elizabeth, que trabajaba, ella era egresada de la ENS, así es como yo me entero que hay una licenciatura en trabajo social, que se dedicaba a trabajar en el hospital psiquiátrico Samuel Ramírez. Y entonces me acuerdo que ella nos llevó a nuestra primera práctica al hospital, ella me dio trabajo social de casos y nos enseñó cómo hacer un familiograma, cómo se hacía una entrevista, qué cosas se preguntaban, y nos llevó de una manera muy interesante, generosa y desmitificante al mundo de la locura. Entonces, para mí fue revelador. Me acuerdo que me dejó leer un libro que se llamaba Esa agonía llamada locura,
que es un libro que justo, ¿no?, nos da un trayecto histórico de cómo se ha entendido la locura desde la perspectiva occidentalizada y luego cómo, ¿no?, vamos entendiendo. Y cuando yo leí ese primer libro y la escuché a ella y la vi hacer cosas, fue mi inspiración. O sea, ahí fue donde yo dije, ¿por qué esta mujer hace lo que hace? Yo quiero igual que ella. Y ahí fue donde se me despertó la semilla por querer estudiar la licenciatura, porque yo entendía que con la carrera técnica algo intuitivamente me decía que no era el tipo de trabajadora social que yo quería terminar siendo, como que mirara la realidad de una manera muy reduccionista. Y entonces, bueno, ella, digamos, yo creo que es mi primera inspiración. Luego, por supuesto, las profesoras que tuve en la licenciatura, que no quiero dejar de lado a ninguna, ¿no? Me parece que cada una aportó cosas distintas, pero sí debo decir que donde yo me doy cuenta que tengo un desplace y que tengo un quiebre es con mis colegas en Sistema Nacional DIF. Yo tenía esta idea, por supuesto, encarnada de las trabajadoras sociales burócratas, de las trabajadoras sociales que no les importan los niños ni las familias, de las trabajadoras sociales que tienen guardada la torta de tamal debajo en el cajón del escritorio, que te regañan y que tienen un carnet en donde te ponen falta. Esa era la percepción que yo tenía de las trabajadoras sociales que estaban en las instituciones gubernamentales. Y cuando mis colegas generosamente me enseñan otra forma, es cuando yo me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Yo llego a DIF Nacional, pero llego como jefa de departamento a una casa hogar que se dedica a atender a niñas, niños en el rango de los 5 a los 9 años. Y bueno, para quienes nos miran ahora seguramente saben que las niñas, los niños que se hospedan en estas instituciones de cuidado alternativo vienen de las más terribles violencias. Cosas que nuestra mente no, ni siquiera las sospechamos, ¿no? O sea, realidades verdaderamente devastadores, niñas, niños, que no solamente tienen un tema de la falta de cuidados parentales, sino todo lo que las violencias y el impacto que éstas dejan a nivel biopsicosociocultural. Y entonces recuerdo, en este momento hay 2 trabajadoras sociales a las que me gustaría mencionar. Una de ellas es María Eugenia Sandoval, que ella era mi homóloga, era trabajadora social, jefa de departamento en Cazacunatlalpan, en el rango de los chiquitos, y me acuerdo que ella, desde la primera reunión que nos vimos, que pasa esto, ¿no? Que dicen que se desencadenan los mismos circuitos cerebrales cuando conocemos a alguien que en la construcción de la amistad va a ser significativa. Y entonces yo me acuerdo que o sea, yo la miraba a ella y pensaba, yo quiero ser una jefa de área como ella, ¿no? Una mujer impecable, una mujer conocedora, una mujer que tenía una narrativa que te envolvía, pero que además podías comprender lo que estaba pasando. Entonces ella de alguna manera me toma de la mano, yo creo que además como me veía muy chiquita, yo era muy joven, me veía muy chiquita y yo creo que decía, ay, vamos a sostenerla, vamos a acompañarla en este proceso. Y luego, en mi equipo de trabajo, una trabajadora social egresada del Politécnico, que también, ¿no? Con estas ideas de que, digo, nosotras somos de la UNAM, pero la gente del Poli tiene otras habilidades. Y entonces, cuando me coincido con Elvia Juárez, me doy cuenta del enorme trabajo que hace y cómo acompaña a las familias y logramos ver esta transformación de trayectoria. Y entonces yo me preguntaba, siempre que ella llegaba a las familias, las mamás, las abuelas, hay una feminización del cuidado, por supuesto, entonces son ellas las que llegan, ¿no?, a ver a los niños. Y me acuerdo que cuando yo la veía, o sea, llegaban las familias con ella, entraba una familia y salía otra. Y entonces a mí me daban ganas de agarrar así mi conito y ponerlo en la puerta para ver qué hace esta mujer, o sea, qué les da a estas familias que logra realmente, ¿no?, incidir en eso que además hemos criminalizado en las familias y qué hace con las familias. Y entonces ella era, además de licenciada en trabajo social, era terapeuta familiar y entonces es cuando yo decido estudiar la maestría en terapia familiar que sentía que me podía hacer coincidir.
Y luego en la terapia familiar me doy cuenta que hay un montón de trabajadoras sociales implicadas en ese terreno, ¿no? Que no son las psicólogas, que no son, que hay un montón de trabajadoras y Virginia Satir, para mí, conocer el trabajo de Virginia Satir, para mí fue como, wow, ¿no? Entonces, esas trabajadoras sociales, ¿no? Que he conocido en el espacio íntimo y que desde la singularidad despliegan sus saberes, ponen su saber, ¿no? Al servicio de las otras y los otros, para mí ha sido una enseñanza de vida y hoy sigo reconociendo que mis colegas, claro, en la academia he conocido grandes referentes y pues lo he dicho, la doctora Berenice fue mi directora de tesis doctoral y la verdad es que ella ha sido una gran maestra para mí. Mis estudiantes siempre me molestan porque siempre me dicen, sí, la doctora Bere corazoncito, ¿no? Me molestan con eso, pero lo que ellas saben, porque lo he dicho alto y bajito, para mí la doctora Berenice Bere es un referente disciplinar y una gran acompañante. Entonces, aprovecho el momento para hacerlo público porque ya se lo he dicho también en lo íntimo. Gracias, gracias, Gaby. Yo también admiro mucho a la maestra Bere y es una de mis de la doctora Bere y es una de mis inspiraciones. Y tú también. Mel, adelante, por favor. Wow, creo que justo hacer este ejercicio es bastante interesante, ¿no? Yo lo pienso ahora, o sea, había pensado ya como a qué personas y definitivamente creo que me quedo muy corta con quienes había pensado, pero en primera línea yo tengo a la maestra Gabriela Gutiérrez, que justo, ¿no? Fue mi profesora de prácticas y que además me lleva por este camino del feminismo, que yo ya un poco, ya medio lo visualizaba, yo ya decía, ya no, había cosas que ya no me checaban, ¿no? Yo decía, como que no está bien. Y me lleva por este camino y que además justo me permite abrir otro horizonte, ¿no? Que estaba un poco ahí nublado, que no era claro. Y pues sobre todo hacer este reconocimiento, ¿no? Como otras formas de compartir y de la docencia, que creo que fueron muy diferentes a como yo en otros espacios llegué a tener clases, ¿no? Entonces creo que para mí fue muy significativo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Mi mamá Isabel Montes, ella me dio la vida, ¿no? Pero la profesora Gabriela Gutiérrez, pues me llevó por este otro camino, me dio otra vida, entonces yo lo siento muy así y quería también pues expresarlo por acá. Y también hacer el reconocimiento, ¿no? A la directora general del IGERED, que también es trabajadora social, y Valeria Vázquez, que también, ¿no? Creo que en este trabajo que realizamos, el poder complementarnos, el poder compartir posturas, el poder tener encuentros a veces sobre posturas diferentes, también me ha llevado a un crecimiento muy amplio, ¿no? Entonces también mi más amplio reconocimiento para ella como trabajadora social. Y bueno, pues también a amigas y colegas que por el camino me encontré y que no todas coincidimos o no todas seguimos encontrándonos, pero que también fueron parte significativa, ¿no? Para los procesos, sobre todo de prácticas escolares, compartir. Creo que eso es lo más rico que puedo ahora pensar, ahora como el compartir y aprender un montón de estas otras compañeras, sobre todo, y colegas, ¿no? Y que además en este trabajo de sociedad civil, yo me he encontrado con muchas colegas de otros países, incluso que han estudiado trabajo social, ¿no? Y cuando te lo dicen es muy bonito porque casi no encuentras trabajadoras sociales en el ámbito de sociedad civil. Son muy pocas las que habemos de este lado, pero a nosotras que nos toca a veces trabajar con compañeras de otros países, nos las hemos encontrado y también es muy rico porque traen otras experiencias, traen otros saberes, ¿no? Desde el lugar donde se encuentran. Entonces creo que también hay mi más amplio reconocimiento a ellas y pues nada, porque sus visiones y sus experiencias me han llevado a pensar y a resignificar lo que es trabajo social, tal cual. Mel, bueno, no lloro ahorita porque estamos aquí, pero de verdad que haces que mi corazón se mueva profundamente. Gracias por decirlo de verdad. Y lo guardo, hoy lo guardo y lo atesoro mucho. Gracias de verdad. Bere, por favor, adelante. Bueno, yo debo decir que Imelda sin duda, es un referente, ¿no? Fue un referente muy importante.
También debo decir que últimamente he vuelto a Richmond y sé que puede sonar a un lugar común, pero a mí me impresiona la manera en la que nos propone hacer trabajo social. O sea, concretamente hay una cosa que me impacta de ella, que es, nos dice, para comprender la realidad necesitamos muchísimos referentes, no solamente sociales, jurídicos, artísticos, científicos. Entonces, creo que a veces hay que volver a leerlas y en esa medida también es un reconocimiento a lo que construyeron, a lo que nos formó. Elena Landazuri, creo que tenemos una deuda en México con ella, porque ella fue encargada de las misiones culturales permanentes en México a inicios del siglo XX, importantísimas, que bien ahora podemos criticar, digamos, el enfoque higienista y demás, pero tuvo un papel protagónico en eso y creo que no, por lo menos en la escuela no le hemos dado el lugar que merece, ¿no? Y yo me coloco como responsable también, o sea, es bastante reciente mi acercamiento a su obra, entonces creo que también habría que revisitar a estas trabajadoras sociales en la historia de México que han marcado, que marcaron pauta y que no las reconocemos como debiéramos. Por supuesto, en la escuela quiero mencionar, también considero como Mel y como Gaby, que todas las profesoras pues han sido muy importantes, fueron un pilar, pero particularmente la profesora María Concepción Medina, que además, bueno, ya trascendió, para mí fue muy importante, ella fue amorosa en un espacio académico que en ese tiempo además no era tan amoroso. Y me acompañó de manera muy cercana, me enseñó muchísimo, me introdujo también a espacios feministas que me marcaron. Entonces también ella y todas las colegas, por supuesto, ¿no? Tanto en la academia, últimamente he estado más cerca dialogando con las colegas en el sector salud y en el ámbito penitenciario, y toda mi admiración, o sea, trabajar en contextos tan complicados, ¿no? Tan difíciles, y que aún así se manifieste siempre esa generosidad y ese profesionalismo. Me parece muy importante de mencionar y bueno, por supuesto, Gaby, que yo te agradezco muchísimo que me permitieras acompañarte en ese proceso del cual aprendí muchísimo. Te agradezco todo. Y la amistad, por supuesto. Creo que eso también es muy importante mencionarlo, ¿no? Que estamos en un momento donde no solamente la admiración es por las trayectorias profesionales tan destacadas, que yo reconozco tanto de las dos Gabis y Mel, sino que vamos generando otro tipo de encuentros entre nosotras, ¿no? Muy cercanos, muy amorosos, muy de acompañarnos, y creo que eso también es de reconocerse, que hemos ido transicionando en nuestro encuentro gremial y disciplinar de otra manera. Muchas gracias, Bere. Qué importante reconocer la labor también de nuestras maestras en la escuela, o sea, porque al final nos van marcando. Yo recuerdo la primera vez que vi a Julia Chávez Terapia, que entró al aula, la tuve en el primer semestre, y cuando entró yo dije, yo quiero ser como ella. En ese momento yo no sabía lo que era el feminismo, ni que ella era feminista tampoco. Y cuando la volví a encontrar como 20 años después, bueno, ya con esto dije como cuántos años estuve, hace cuánto estuve en la carrera, y fue mucho más. Fue una emoción tan profunda, o sea, porque justo ella fue esa maestra que me marcó como una pauta de por dónde quería seguir, porque no tenía tanto contacto con las trabajadoras sociales en ese momento. Y después a lo largo, porque a mí me pasó justo que le comentaba a Mel y a Gaby que yo solo 2 veces sí he tenido nombramiento de trabajadora social en mi carrera profesional, y después voy reconociendo lo que me ha permitido aportar en los espacios donde he colaborado como trabajadora social. Y el día de hoy, pues, justo por ello, la propuesta es desde este espacio de reconocimiento sororo y también de ternura, inclusive entre nosotras, porque justo transitamos por espacios donde se colocan violencias muy duras, violencias en todos los sentidos, o sea, espacios donde las desigualdades son tan profundas, este,
y por lo tanto la violencia es un lenguaje común en la salud, o sea, la discriminación, la exclusión, o sea, todo eso son elementos en los que estamos conviviendo de manera permanente en nuestro ejercicio profesional. Y creo que aquí la ternura radical nos salva, esta ternura que el feminismo propone entre nosotras, de un intercambio ético-político justamente para poder sostenernos dentro de estos procesos que tenemos desde nuestra disciplina. Y bueno, Yomaris nos dice, me llena de emoción escucharlas, me conectan con esos momentos importantes de vida en los que he conocido y con todos ustedes han sido trascendentales. Mi admiración. Noemi dice, gracias, muchas emociones se movieron y me hacen reflexionar el qué hacer. Y bueno, también Wendy nos dice, he interactuado con trabajadoras sociales en los hospitales para los estudios socioeconómicos y ahora en la ENS, con las profesoras, con las invitadas en conferencias, que justo nos van abriendo estos panoramas y desde el día de hoy reconocemos justo que ellas nos van jalando, nos van motivando, nos van ampliando justo nuestras incidencias. Y bueno, Gloria dice que es maestrante de ciencias con orientación en trabajo social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y el día de mañana van a tener un primer espacio violeta entre alumnas y dice que van a marcar un antes y un después justo en su unidad académica, porque es el espacio justo donde se van a encontrar. Y el día de hoy quiero decirles que me voy con el corazón agradecido por este intercambio muy generoso que Gaby, Bere y Mel nos han colocado hoy. Ha sido mucho más, me ha conmovido más. Recuerdo que esa palabra cobró un significado distinto el día que leía a Milán Kundera en La insoportable levedad del ser, que decía que conmover significa moverse junto con las demás. Y desde ahí la palabra conmover para mí tuvo un significado distinto y el día de hoy lo quiero decir que me voy conmovida justo porque me moví junto con ustedes el día de hoy. Y quisiera que nos dijeran pues una frase de cierre, para poder cerrar este espacio el día de hoy, perdón por repetir la palabra cierre, pero me parece importante justo que este espacio generoso tenga unas palabras finales de parte de ustedes el día de hoy. Si gustas, Veré adelante, por favor. Es complicado, pero diría que lo que puedo decir es gracias. De verdad, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias también porque sea un espacio así de compartir cercanamente, de remitirnos a nuestras historias, porque sin duda es ahí donde encontramos la razón del por qué estamos aquí y además qué aspiramos, ¿no? A continuar sembrando, a caminar juntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, muchísimas gracias Gaby, a Sigu, a la Sigu, a todas quienes están aquí, quienes nos escuchan. Gracias, Bere, gracias a ti por compartir y por abrir tu corazón el día de hoy y tu experiencia. Adelante, Gaby, por favor. Pues yo también me remito a pensar, así como tú, Gaby, ahora en Milán Kundera, yo ahora pienso en Jacques Derrida, que dice que en el acto de hospedar nadie sale ileso. Y creo que bendito sea la posibilidad de escuchar y de hospedar a las y los otros, y que en ese hospedar podamos resignificarnos, deconstruirnos y encontrar formas para poder resistir a los introyectos de este sistema voraz, y que al final, como trabajadoras sociales, estamos implicadas en eso. Ayer decía justo a mis estudiantes, intervenir como la columna vertebral del trabajo social implica una dimensión política. Y lo decías tú hace un rato, ¿no? Esta dimensión ético-política que nos hace hoy sumarnos en coincidencias, en donde el afecto y la ternura está presente, pero también hay una coincidencia y un deseo y un anhelo por tener un mundo menos desigual. Y quizá las que estamos acá no lo vamos a ver materializado, pero estamos aportando en la medida de nuestras posibilidades para tener un mundo más justo,
un mundo en donde, como dicen los zapatistas, quepan muchos mundos. Gracias, Gaby, muchas gracias. Mel, por favor. Pues nada, creo que puedo decir que hay que seguir teniendo estos espacios para compartir, ¿no? Desde aquello que llaman, además, partiendo del ser trabajadoras sociales, del ser mujeres, de aquello que llaman subjetividad, ¿no? Que muy lo ponen así, pero yo lo pondría en términos de objetividad. Entonces, creo que desde ahí seguir compartiendo y tener también estos espacios intergeneracionales, ¿no? Que para mí ha sido muy rico porque no tengo tanto acercamiento con trabajadoras sociales pues que son que tienen más trayectoria que yo, ¿no? No tengo tantos espacios así, ha sido súper enriquecedor y les agradezco mucho porque además me encontré en muchas de sus historias, ¿no? Fue como compartir con ustedes, creo que es muy bonito. Y pues a quienes nos escuchan, creo que pues seguir repensándonos y resignificando el trabajo social y lo que significa ser trabajadoras sociales y nuestros aportes, ¿no? Porque creo que además estos aportes ponen un montón de herramientas y habilidades para el avance de los derechos humanos, ¿no? Que creo que también es algo que a veces no visibilizamos tanto como trabajadoras sociales. Estamos haciendo una labor muy grande por los derechos humanos. Entonces yo lo pondría por ahí. Gracias. Muchas gracias, Mel. Y bueno, pues no voy a hablar más porque quiero que se queden justo en la latencia estas palabras con las que Gaby, Bere y Mel cerraron el día de hoy. Y solo agradecerle a todo mundo quien estuvo presente hoy, permitirnos compartir estas vivencias que rompen nuestro cotidiano, eh, continuar con la reflexión de cómo trabajo social irrumpió en nuestras vidas y cómo nos permite continuar transitando en este mundo, justo desde los espacios donde nos encontramos. Gracias a todas y a todos por por esta escucha, por una escucha amorosa, por una escucha justo, que es el punto de partida para nosotras en este intento de entender las complejidades de los espacios donde nos encontramos para poder reflexionar sobre cómo podemos justo participar en estos procesos de incidencia y de transformación que se van dando poco a poco. Y bueno, pues linda tarde y vayámonos justo con el corazón contento, con, con los cuestionamientos y sabiendo pues que hay muchas que comparten nuestras voces también. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, Muchas bye. gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Abrazo. chao. Gracias, hasta pronto.